Muy buenos días o muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Gracias a GAP por darme la oportunidad de conversar con ustedes en el día de hoy. Mi nombre es Migdalia Denis, soy la directora de Latin Health Leaders y también soy miembro del board de GAP y la directora para la región latinoamericana. Hoy no solo no vamos a hablar de hospitales y tratamientos, vamos a ir un paso más allá para entender qué es lo que verdaderamente nos hace enfrentar y nos mantiene sanos. Para comenzar, quiero mostrarles esta figura o esta fotografía. Si ustedes observan esta imagen, ven quizás dentro de este conglomerado de casas van a encontrar que existen escuelas y que existen posiblemente consultorios médicos o dispensarios médicos. La salud no ocurre solo dentro de del consultorio médico, ocurre aquí, en estos lugares, en estas barriadas en donde convive la gente. En el transcurso de la presentación vamos a explorar los determinantes sociales de la salud y cómo los define la Organización Mundial de la Salud y qué es lo que significa, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, las causas de las causas. A lo largo de esta presentación trataré de que ustedes entiendan con mi explicación por qué la educación, el lugar donde vivimos y nuestro nivel de ingresos solo son esos elementos poderosos o tan poderosos como cualquier medicamento. Veremos cómo estos factores se entrelazan, porque entre ellos se van entrelazando de una manera muy interesante y analizaremos casi al final de la presentación un caso de éxito que es el de San Luis, que demostró cómo se pueden lograr resultados asombrosos cuando unimos fuerzas y al final les daremos una serie de herramientas de modo de ayudarlos un poco a quizás tomar decisiones en torno a los determinantes sociales. Para no quisiera entrar en lo que es el concepto o la contextualización de lo que es el, el determinante social. Estoy tratando aquí, perdón, de lograr poner la cámara como es, pero bueno, antes de lograr un poco lo que es el concepto de lo que son los determinantes sociales, quiero irme un poco a los hitos históricos más importantes para tener un poco de contexto, ¿verdad? Porque muchas veces si nos vamos al concepto per se, sin contextualizar la historia no nos ayuda mucho. Entonces, estos hitos y esta historia, esta línea de conducción, en 1974 hubo realmente un pionero que fue a través del informe Lalonde, que él irrumpió el método tradicional de la idea y la concepción de la medicina o cómo la salud estaba influenciada por el entorno y por el estilo de vida, más allá de lo que es la biología. Antes de contextualizar o conceptualizar lo que son los determinantes sociales de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, yo quiero irme un poco a través de la historia para tener contexto. En 1974 fue la primera vez que se habla de los determinantes sociales y fue a través del informe de Lalonde, que fue el pionero y rompió la visión médica tradicional e introduce la idea de salud, de que la salud está influenciada por el entorno y el estilo de vida más allá de lo que es la biología. Él propuso un modelo y este modelo está descrito como el campo de la salud. Y él determinó dentro de este modelo 4 pilares fundamentales que fueron la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y también la organización de la atención sanitaria. Ahora, en 1980 se genera el informe Black en el Reino Unido, en donde ellos
a pesar de que tenían el servicio o se había creado el Servicio Nacional de Salud, este informe demuestra cómo todavía existen una gran cantidad de desigualdades o persisten esas desigualdades, muy a pesar del instituto. Mucho tiempo después, en el año 2008, eh, por primera vez interviene la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud escala este debate y lo lleva a nivel global en un informe que yo les recomiendo que se lean porque es un informe extraordinariamente nutritivo para el que quiere conocer sobre los determinantes sociales y se llama Subsanar las desigualdades en una generación. Y allí la Organización Mundial de la Salud no solo define lo que significa las causas de las causas, que yo voy a tratar de explicarles qué significa esto a través de la presentación, sino que también propone un marco de acción. Pasa un montón de años y el año pasado, en el 2024, la Organización Mundial de la Salud dice, wow, pero si es que de verdad los determinantes sociales son los que nos pueden llevar a tener la cobertura universal de salud. Y entonces ellos en el año pasado generan este posicionamiento con una serie de claves para alcanzar la cobertura universal de salud a través de los determinantes sociales. Ahora, ¿qué es efectivamente qué es lo que define o cómo lo define la Organización Mundial de la Salud? Lo voy a leer textualmente para que no perder absolutamente nada. La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como las circunstancias en que una persona nace, crece, trabaja, vive y envejece, y el conjunto más amplio de las fuerzas del sistema que configuran las condiciones de la vida cotidiana. Estos determinantes influyen en el contexto socioeconómico y político que producen desigualdades en el acceso a recursos valiosos y en el bienestar de la población. Yo voy a ir tratando de desmenuzar esto. ¿Por qué son cruciales los determinantes sociales actualmente? Bueno, porque nos permite, al comprender qué son los determinantes sociales, podemos aplicar un marco de análisis sobre esto, sobre cuáles son las causas reales y también, y sobre todo, poder diseñar una intervención que sea replicable. Ahora, tratando de comprender un poco qué es lo que dicen ellos con respecto a las causas de las causas, se refiere a las fuerzas políticas, económicas y sociales que moldean las condiciones estructurales de la sociedad. No son accidentes naturales, no veamos esto como que es un accidente natural y más importante aún, no lo veamos como que sí es inevitable, y esto yo quiero hacer mucho énfasis en esto. No conceptualicemos de que todo lo que nos rodea es inevitable, sino que es el resultado directo de decisiones políticas sobre la distribución del poder, del dinero y también de los recursos. Ahora bien, en este marco conceptual, la Organización Mundial de la Salud distingue dos niveles dentro de los determinantes sociales. El primero de ellos es que son los determinantes estructurales y el segundo nivel son los determinantes intermediarios. Dentro de todo lo que son los determinantes estructurales tenemos el contexto socioeconómico y político donde el poder y los recursos valiosos se producen y se distribuyen desigualmente entre diferentes grupos sociales según la clase social, el género y la etnia. Y en cuanto a los determinantes intermedios, son las condiciones de vida per se, que tiene la persona. Es
el trabajo que está directamente relacionado con su cotidianidad o todas esas características que están relacionadas con la cotidianidad de las personas en cuanto a empleo, vivienda, transporte, condiciones psicosociales y también todas las manifestaciones estructurales que tienen las personas. Dentro de este marco conceptual y esta cadena causal, o sea, hablamos de la causa de las causas, el determinante estructural determina el determinante intermedio. Pero yo, y resalté esto en verde porque quiero que más allá del concepto general, lo que quiero es que entendamos que las desigualdades sociales producen inequidades de salud, diferencias injustas y evitables, donde grupos sociales desfavorecidos experimentan sistemáticamente peores resultados de salud que grupos privilegiados. Pero esto es el producto de decisiones políticas específicas. Y lo más interesante y poderoso es que esto es modificable. ¿Y a través de qué es modificable? Es modificable a través de advocacy estratégico y de acción política coordinada. Como para cerrar esta primerita parte del concepto, yo si algo quiero que se lleven en su mente es, son producto de decisiones políticas específicas que pueden modificarse mediante advocacy estratégico y acción política coordinada. Ahora, un poco para seguir comprendiendo cómo funciona esto, existe un modelo que se llama el modelo arcoíris, que es de Dahlgren and Whitehead, y este modelo fue creado en 1991. Imagínense, el año pasado apenas la Organización Mundial de la Salud es cuando se hace este manifiesto en cuanto a los determinantes sociales. Pero desde 1991 existe este modelo arcoíris. Y este modelo permanece, o yo creo que no creo no, este modelo definitivamente es la ilustración más efectiva más efectiva de los determinantes sociales de salud, y a pesar de toda esta cantidad de años que han pasado, es el modelo sociológico específico que ilustra la inequidad en la salud en los múltiples niveles de jerarquía, mostrando cómo estos determinantes interactúan dentro de los diferentes niveles. ¿Yo qué hice? Agarré este arco iris y lo desmembré. Y lo desmembré con ejemplos para tratar de que lo entendamos de una mejor manera. Entonces, ¿qué pasa en el núcleo? ¿Qué pasa aquí adentro? Aquí adentro, yo no sé si aquí el cursor se ve en la grabación, pero estoy señalando en la parte de abajo del arco iris el centro. Ahí en ese núcleo están las características individuales con las que nacemos. Es el sexo, todo lo que no podemos cambiar de nosotros mismos. Y en esa primera capa externa, está todos los factores de estilo de vida. Ahora bien, yo he tratado de ejemplificar cada uno de esos trazos del arco iris para que nos quede un poco en la cabeza, ¿no? Entonces acá yo ejemplifico esto como si tenemos a una mujer trabajadora de un país X que consume una gran cantidad de alimentos procesados, quizás no porque ella está eligiendo mal, sino porque las circunstancias la están llevando allí. Ella es una persona que está trabajando 12 horas diarias y quizás no tiene nevera en su casa, o tiene nevera y no tiene luz y la comida se le daña. Y el sistema, de alguna manera, la está obligando a ella a comer alimentos procesados que son más baratos y más duraderos, aunque sea plástico lo que come y aunque eso le suba el colesterol y la glicemia. Pero
estos factores de vida están determinando finalmente su salud. Sí, sí, espero que se entienda. Eh, Aquí el punto crítico de estos comportamientos es que están estructuralmente determinados por esas capas externas. Siguiendo en el arco iris, vemos esta segunda capa. En esta segunda capa tenemos las redes sociales y comunitarias. Aquí, estas redes sociales y comunitarias que son, bueno, son la familia, los amigos, las redes sociales amplias o más amplias a través del entorno social y, por supuesto, también el capital social. Quiero ejemplificar esta segunda capa con un estudio, que es el estudio Alexandros, que se hizo en Chile, que demuestra que los adultos mayores con redes sociales fuertes tienen el 23% menor riesgo de deterioro cognitivo que estas personas que no tienen esta conexión social, y también tienen 30% menos de riesgo de depresión. Esto una vez más si lo comparamos con una población que está completamente aislada. El aislamiento social aumenta, esto es un impacto que es medible, y es que el aislamiento social aumenta el riesgo de mortalidad prematura en 50%, y esto es equivalente a el riesgo de tabaquismo, por ejemplo. O sea, imagínense ustedes todo lo que esto significa. Luego tenemos esta tercera capa, ya nos vamos del núcleo, primera capa que está como un verde oscuro, luego un verde más claro, y luego está la tercera capa, que es esta capa amarilla que ustedes ven acá, en donde son las condiciones de vida y de trabajo. ¿A qué me refiero con condiciones de vida y de trabajo? Bueno, aquí está en donde viven. Veíamos esta barriada antes en la primera lámina, por ejemplo. Entonces, la vivienda, el empleo, la educación, el acceso a servicios de salud, el saneamiento. Voy a dar solamente dos ejemplos de acá para que la presentación no se me haga tan larga, pero podemos ver que en Vivende, por ejemplo, tenemos estudios de asentamientos urbanos en América Latina que demuestran que el hacinamiento de al menos 3 personas en una sola habitación, poco ventilada e insalubre, aumenta significativamente el riesgo de tuberculosis e infecciones respiratorias agudas, y esto está basado en un estudio de la OPS del 2020. Por otro lado, con respecto al empleo, imagínense, el 53.7% de los trabajadores de América Latina tienen empleo informal sin protección social, exponiéndose, por supuesto, a riesgos mayores de compensación y de compensación de todo tipo. Y yo dije que iba a poner dos ejemplos nada más, pero no puedo obviar el de educación de ninguna manera, porque y ya ustedes más adelante me van a entender por qué. Existen metaanálisis globales que demuestran la asociación consistente donde cada año adicional de educación se asocia con reducción de mortalidad y aumento de esperanza de vida, con efectos particularmente pronunciados en países de ingresos medios. Todos estos estudios a los cuales yo estoy haciendo referencia, si ustedes en algún momento lo requieren, por favor háganmelo saber, o yo se los voy a pasar acá para que lo tengamos como parte de la biblioteca, porque creo que es muy interesante poder entender todo esto. Y quisiera que en el aspecto de educación nos quedáramos con eso, porque más adelante vamos a ver la escalera de la salud, y yo hago mucha énfasis allí en el tema de la salud. Con respecto a la cuarta capa, que es ya la roja, allí, que es la capa externa, la última, ahí están las condiciones socioeconómicas y culturales, ambientales generales. ¿De qué estamos hablando en esta capa? Incluye, esto ya es más macro, ¿verdad? Aquí estamos hablando de políticas macroeconómicas y condiciones ambientales y normas culturales.
En cuanto a políticas, el ejemplo que les traigo son estudios longitudinales que demuestran que reducciones del 1% en gasto público en salud como porcentaje del PIB se asocian a 0,5 a 1,3 de mortalidad infantil por 1.000 nacidos. Imagínense, yo cuando estaba haciendo la preparación para esta presentación, bueno, no dejé de asombrarme en cada paso, pero creo que una de las cosas que más me marcó fue esta, aunque pues ya lo sabía, pero como que cuando estamos más metidos en un estudio, en una presentación, nos aterroriza mucho más estos niveles de detalle. En cuanto al ambiente, la contaminación del aire en megaciudades latinoamericanas, como por ejemplo Ciudad de México, Sao Paulo, también podemos hablar de Lima, en Perú, la causa de mortalidad prematura es 2 a 3 veces mayor en barrios de bajos ingresos versus en los altos. Pero no nada más están las capas de manera individual. También existe interrelación entre ellas. Es decir, este arco iris de Darwin and Whitehead, ellos enfatizan en la conexión entre las capas. Y aquí yo puse un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una política macroeconómica que la pueden ver en el lado rojo, que es la parte más exterior, puede determinar una oportunidad o no de empleo que está en la capa número 3. Y esto obviamente va a incidir o afectar en lo que es la capa número 1, que la capa número 1 es en cuanto al poder adquisitivo y de alimentación. Así pues, es como podemos ver que este arco iris es precioso porque nos permite visualizar cómo efectivamente todos estos determinantes van influenciando exactamente en la salud. Ahora, voy a pasar un poco a lo que es el gradiente social, que creo que es un elemento extraordinariamente importante y lo que y lo que significa esta escalera de salud. El gradiente social es, a ver, ¿cómo explico esto? El gradiente social en salud, ¿qué significa? Es la relación sistemática y gradual entre la posición socioeconómica de una persona y sus resultados en salud. No es una simple división entre ricos sanos y pobres enfermos, sino que es una escalera continua donde cada peldaño hacia arriba significa mejor salud. ¿Sí? Sí, ojalá que quede claro. Cualquier pregunta después me la pueden hacer y yo con todo gusto la voy a responder. No es una división simple entre, como les decía, ricos sanos y pobres enfermos, sino que esta escalera es continua, como les mencionaba antes. Y esta relación es sistemática y gradual en cada posición. Aquí podemos ver en el peldaño más bajo o el peldaño 1 cómo existe mucho mayor mortalidad, existen mucho más enfermedades y hay, por supuesto, menor esperanza de vida. Cada peldañito de estos que vamos subiendo en esta escalera tiene mejor salud que la anterior, con toda seguridad. Y por supuesto que en el peldaño más alto existe mejor salud, menor mortalidad y obviamente esto conlleva a una mayor longevidad. Esta es lo que en este gradiente social lo que llamamos la escalera de la salud. Existe un estudio que fue en Inglaterra, en donde se hizo una muestra de 17.530 funcionarios públicos británicos. Este estudio fue en 1967, 1967 al 77, 10 años, y fue hecho con funcionarios británicos.
Y el hallazgo principal fue mortalidad cardiovascular inversamente relacionada con el grado jerárquico. Es decir, los funcionarios de menor rango tenían 3.6 veces más riesgo de muerte que los directivos. Esto demostró que las diferencias de salud existen incluso en personas con empleo estable. Y por eso traje este ejemplo, porque no quería que pensáramos que solamente este tipo de situaciones sucede con la economía informal. No, también existe y es posible que tengamos estos impactos con personas con empleo fijo, pues, o con empleo estable. La salud sigue un gradiente social: a mayor posición socioeconómica, mejor salud. Esto ocurre en todos los niveles, no solo entre ricos y pobres. Y esto es una de las conclusiones de este estudio. En cuanto a los mecanismos y determinantes claves, existen 4 mecanismos para coordinar estos determinantes sociales. Y es, el primero de ellos, las condiciones materiales, los factores psicosociales, el comportamiento de salud y el acceso y calidad de servicio. En cuanto a qué es lo que tenemos dentro de estas condiciones materiales. Este mecanismo se refiere a recursos, a los recursos, pero también al entorno físico en el que las personas viven y trabajan. Es un impacto directo del dinero, el poder y los bienes de salud. Eh, Ahí tenemos, no me voy a detener a describir exactamente cómo funcionan todos los componentes de cada uno de estos 4 principales mecanismos, porque se me va a hacer muy largo, pero dentro de estas condiciones materiales tenemos entonces lo que es la vivienda, la seguridad y el empleo. En lo que son los mecanismos o factores psicosociales, estos mecanismos son o se centran en la percepción de la posición social y el estrés crónico que muchas veces, y aunque no lo veamos, efectivamente sí afectan nuestra biología y el comportamiento. Y ahí está incluido el estrés crónico, la baja autoestima, y el sentido de dignidad también está incluido ahí. Y también está la cohesión social. En el factor número 3, en cuanto a los comportamientos de salud, este mecanismo efectivamente examina los factores socioeconómicos que influyen en las decisiones y los hábitos relacionados con la salud, a menudo de forma no consistente. ¿Y cuáles son esos elementos que están incluidos allí? Bueno, ahí tenemos la nutrición, tenemos la actividad física, tenemos el tabaquismo, el consumo del alcohol, etc. En el 4, que es el acceso y calidad de servicios, aquí lo que estamos hablando es que este mecanismo definitivamente es un mecanismo crucial y se relaciona con la disponibilidad y la calidad de atención médica para los diferentes grupos socioeconómicos. Ahora, ¿cuáles son esos elementos que interfieren allí? Obviamente están las barreras financieras, la calidad de atención y también la alfabetización. La evidencia, yo aquí traje varios ejemplos como evidencia cuantitativa global en cuanto a los datos de esperanza de vida por nivel socioeconómico. Voy a ir también un poquito rápido. Por ejemplo, en el Reino Unido en 2020 se determinó una diferencia de esperanza de vida entre áreas socialmente desfavorecidas y favorecidas. Pero ahora vamos a los números, ¿no? Hombres con 9.7 años mayor de diferencia y mujeres con 7.9 años de diferencia. Imagínense ustedes. En Estados Unidos, y ahora este estudio sí es un poquito más viejo, determina que fue en Health First,
El 1% más rico tiene una esperanza de vida de 87,3 años entre hombres y 88,9 en mujeres. 1% más pobres de esperanza de vida de 72,7 en hombres y 78% en mujeres. Aquí tenemos una diferencia de 14 años entre lo que es la diferencia entre los que tienen mayor poder adquisitivo y menor poder adquisitivo, que no es poca cosa. En cuanto a la mortalidad infantil y materna, la UNICEF en el 2019 emitió este estudio donde dice que sin educación tenemos 68 y aquí quisiera que nos detuviésemos un poquitito y profundizáramos qué es lo que está significando esto. Imagínense, sin educación, 68 muertes por 1000 nacidos vivos. Con educación primaria, 42 por 1000 vivos. Con educación secundaria, 19 por 1000 vivos. Y con educación superior, 12 por 1000 vivos. Ahora me voy a la primera línea de la última. Sin educación, 68 por 1000 nacidos vivos. Y con educación superior, 12 por 1000 vivos. Estamos hablando de una diferencia de 56. 56 es mucho, mucho. Y en cuanto a enfermedades crónicas, el estudio que encontré fue uno de Lancet que se hizo en el 2020, donde hablamos de diabetes tipo 2, que dice que es 2,5 veces más frecuentes en el quintil más pobre versus el más rico. En hipertensión, que es la hipertensión arterial común, es 1,8 veces más frecuente en estratos más bajos, y en enfermedades cardiovasculares está determinado, estudiado y descrito que a menor nivel socioeconómico, mayor es el riesgo cardiovascular. En los patrones observados ahora sí a nivel mundial. En cuanto a la desigualdad que se siente en la salud, el problema en la región latinoamericana es un problema muy grande. Somos la región más desigual del planeta. Yo cuando estaba haciendo esta presentación, la verdad es que me quedé muy impactada porque en realidad no lo podía creer, ¿no? Creo que ahora vamos a hablar un poco de lo que es este coeficiente de Gini, un poco para ilustrar qué significa este coeficiente de Gini. Es una escala que mide qué tan justa es la distribución de la riqueza en la sociedad. Un 0 significa un mundo perfecto, donde todos ganan lo mismo. Un 1, un peor escenario donde una sola persona tiene todo. Y la realidad, por supuesto, está en algún punto intermedio, ¿no? Y aquí es donde los datos se vuelven más impactantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando que más del 80% de los países latinoamericanos tienen un coeficiente Gini superior a 40, en contraste solo con el 40% de los países a nivel mundial que alcanzan ese nivel de desigualdad. Esto nos sitúa muy por encima de las regiones como Asia Oriental y también y la de OCDE. Lo que esta cifra nos dice es simple, pero también es muy crudo. Y es que somos la región, o sea, lo que he tratado de explicar, cómo es que está demostrado que somos la región más desigual del mundo. Y, y realmente esto no es solo y yo aquí casi que reflexionando yo conmigo misma, no es solo un número, en realidad es un telón de fondo. ¿Por qué? Porque se trata de la salud de nuestra gente. ¿Mm? Bueno, en el caso de los latinoamericanos.
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que esto implica? Bueno, yo igual traje ejemplos, tuve que sacar ejemplos de países, porque hay países incluso que no tienen tan buenos estudios, otros que sí, y por eso los traje. En caso de Colombia, por ejemplo, los bebés del 20% más pobres tienen 2 veces más riesgo de morir que los del 20% más ricos. Vamos a volverlo a leer. Los bebés del 20% más pobre tienen 2,7 veces más riesgo de morir que los del 20% más rico. Esto se traduce en 19,1 muertes infantiles por cada 10 nacimientos en la familia, frente a 7,2 familias ricas. Estamos hablando de 17,1 mayor muertes en la población de estratos bajos versus 7,2 en las poblaciones más ricas. Traje también un ejemplo de Brasil, en donde puedes vivir 11 años más o menos dependiendo de dónde nazcas. Y esto es porque existen municipios obviamente más favorecidos con esperanza de vida que es de 80,6 años, mientras que otros el promedio es de 69,3. México. México, uno de los problemas más graves de salud que tiene es la diabetes. Y las personas de más bajos recursos tienen 57% más de probabilidad de padecer de diabetes que las de recursos más altos, ¿no? Así pues, bueno, ahora voy a hablar de los 6 determinantes sociales en los que se ancla en este momento la Organización Mundial de la Salud. El primero de ellos es el trabajo. Yo los he tratado de colocar acá de una manera, también tratando de que se entienda de una manera académica, concreta. Y yo pongo acá que el trabajo es invisible, porque es cómo es que la informalidad enferma a la mitad de la población latinoamericana. ¿Por qué se dice esto? Y esto igual, todo esto está basado en evidencia científica. Yo les puedo enviar y colocar todos los estudios. El 57,3% de los trabajadores de la región tienen un empleo informal. Ahora, está bien, eso está bien. Pero ¿qué pasa y cuáles son esas consecuencias en la salud? Bueno, pasa que sin red de seguridad tenemos una mayor exposición a riesgos laborables sin ningún tipo de protección y también menor riesgo de acceso a servicios preventivos de salud. Esto incide, a su vez, en tener una salud precaria que demuestra una mayor prevalencia de percepción en la mala salud en comparación a los trabajadores informales. Y esto impacta completamente en lo que es el ciclo de la vulnerabilidad. Y es la falta de beneficios y estabilidad laboral. Y esto a su vez agrava las condiciones de salud que otra vez impactan en la o impactan perpetuando la pobreza. No encontraba la palabra, es perpetuando la pobreza. Por otro lado, algo muy interesante, y lo vamos a ver más adelante, cómo el código postal afecta el riesgo de vivir. Es decir, de alguna manera, el código postal afecta si tenemos salud o no tenemos salud. 1 de cada 3 latinoamericanos vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema. 1 de cada 3. No es una cifra poca. Sí, más si hablamos de que somos 650 millones de habitantes, más o menos por ahí. ¿Y cuáles son las consecuencias directas de la salud? Hogares que enferman. Y antes en las láminas anteriores hablaba de cómo afecta el hacinamiento. Y sí, efectivamente,
podemos hablar que existen hogares que enferman y es por el hacinamiento y la precariedad de las viviendas que están asociados directamente a enfermedades respiratorias crónicas y también a enfermedades infecciosas. El agua como divisoria. La mortalidad de consumir agua insegura es 6 veces mayor a los hogares con ingresos bajos. ¿Sí? Y el impacto, por supuesto, es medible. Cada mejora tangible en las condiciones de la vivienda se traduce en una reducción directa de la mortalidad infantil. En América Latina, por otra parte, eh, la generación perdida por la educación. Y aquí esto es un tema que a mí me apasiona tremendamente. 70 semanas fueron lo que fue el cierre en la pandemia en Latinoamérica. Fue el cierre educativo más largo de todo el planeta, superando el promedio global de 41 semanas. Imagínense, el promedio del globo fue de 41 semanas y nuestro promedio fue de 70 semanas. ¿Y cuáles son estas consecuencias a nivel de salud? Bueno, es que en términos de gradiente de educación, menos educación se asocia consistentemente con peores resultados en salud a lo largo de la vida. Ya veíamos el tema de la escalera. La esperanza de vida. Existen diferencias significativas en la esperanza de vida entre personas con diferentes niveles educativos en toda la región. Y por supuesto no podemos jamás olvidar el tema de la alfabetización en salud, que estamos hablando que la baja educación se traduce en una menor comprensión de la información vital para el cuidado de la salud o hablándolo o diciéndolo de otra manera, la falta de alfabetización en salud impacta de manera directa en el autocuidado. El gasto. En cuanto al gasto, ya hablando de lo que significa el gasto público, el 6% del PIB, el gasto público promedio en salud en América Latina está muy, muy por debajo de lo que está recomendado por CEPCAL y PAHO. Esto, por supuesto, que tiene una incidencia directa en la mortalidad materna infantil, que es uno de los ejemplos que traigo acá. Y es la mortalidad infantil es 4 veces mayor, materna hasta 7 veces mayor en los quintiles de ingresos más bajos. La mortalidad infantil es 4.5 veces mayor y la materna, porque tenemos la mortalidad infantil por un lado y la materna por el otro. La materna es mayor en los quintiles de más bajos ingresos. Y por supuesto, esto trae como consecuencia que el gasto de bolsillo sea mucho más alto en las personas pobres. Ahora, hablando ya en la parte de la nutrición, esto tiene una doble cara o una doble carga nutricional. América Latina enfrenta la coexistencia entre la desnutrición y la obesidad. Esto es supremamente interesante. Es un contraste y una coexistencia muy, muy interesante. Mientras vimos el caso anterior en México, por ejemplo, con respecto a el tema de la obesidad y lo que es todo lo que tiene que ver con el azúcar en sangre y todo esto. Las consecuencias en la salud de esto es el tema de la inseguridad alimentaria. Millones de personas no tienen acceso constante a alimentos, quizás no a los alimentos, sino a estos alimentos que son realmente nutritivos. Veíamos el caso de la señora que no le queda otra sino comer comida chatarra. Entonces, ahí hablamos de la inseguridad alimentaria, pero por otro lado, la calidad nutricional. Las familias de bajos ingresos tienen patrones alimentarios menos saludables y destinan
una mayor proporción de ingresos a la comida. El coeficiente de Gini, la brecha que nos enferma. En cuanto al coeficiente de Gini elevado, América Latina posee uno de los niveles más altos de desigualdad a nivel global, desafortunadamente, y las consecuencias en la salud son aterradoras, por supuesto, y la desigualdad, las sociedades con mayor desigualdad en ingresos tienden a tender peores indicadores de salud en líneas generales y también violencia y tensión social. Los altos índices de violencia en la región reflejan tensiones sociales que impactan no solamente en el tema de la salud física, sino en la salud mental, ¿no? Ahora voy a pasar ya casi ya para concluir con este caso de estudio que yo no podía dejarlo pasar porque creo que esto es lo que finalmente nos hace enmarcar o colocar todos estos conceptos que les he ido dando a través de esta charla. Y para anclar esto en una realidad, vamos a analizar este caso emblemático que se ha convertido en, así definitivamente, este caso es emblemático y es un referente a nivel mundial en la salud pública por su claridad, por su contundencia y se trata del caso de estudio sobre asma en St. Louis, Estados Unidos. Y yo lo he elegido porque es uno de los ejemplos más documentados a través de todos estos últimos años, con datos que son irrefutables y con factores sociales que determinan que sí las personas se enferman de acuerdo al código postal donde viven. Eh, en este caso, descubrieron una cadena directa y devastadora. Y es que a mayor segregación social, eh, se concentra mayor la pobreza. Esto conduce a peores condiciones ambientales, lo que resulta directamente en un aumento dramático en las hospitalizaciones por asma. Y es crucial entender que San Luis no es una anomalía en realidad. Al contrario, lo estudiamos porque es un espejo, o sea, es un espejo. Este patrón trágico se repite en innumerables ciudades, no solamente de Latinoamérica, sino del planeta entero. Y también la herramienta que ellos utilizaron fue simple, pero también yo creo que fue absolutamente revolucionaria, porque ellos mapearon las hospitalizaciones por código postal. Este método nos permite dejar de hablar nos permite dejar de hablar de promedios abstractos en realidad y nos permite empezar a ver también con mucha precisión y quizás con una precisión quirúrgica, no lo sé, donde se concentra el mayor riesgo y donde deben enfocarse las soluciones. Entonces, este mapa de inequidad y de asma de la lección San Luis es una vez, o sea, yo lo traté de colocar acá de esta manera. Más segregación social implica más pobreza, peor ambiente y más hospitalizaciones por asma. Ese es como que el plano general de lo que es este caso. Aquí es donde los datos nos abren los ojos y nos obligan a actuar. La evidencia mostró que las niñas y los niños afroamericanos no sufrían un poco más de asma. Sus tasas de hospitalización eran 11 veces mayor, no era un poquito más, 11 veces mayor. Una cifra que debería de retumbar y resonar en todos nosotros. Y lo más importante es que esta crisis no estaba repartida por toda la ciudad. No, eso no fue así. Estaba hiperconcentrada en uno de los códigos postales.
hiper concentrada en uno de los códigos postales. No, códigos postales. Esto significa que las zonas críticas dejaron de ser un concepto y se convirtieron en barrios con direcciones y coordenadas. El uso de mapas de calor fue un punto de inflexión. Realmente el tema de los mapas de calor fue extraordinario porque transformó la discusión de un debate general y abstracto en una precisión territorial que señalaba casi todo con un dedo en el mapa donde estaba el epicentro del problema. Y a mí, yo adoro este caso porque este caso es efectivamente cuando estamos hablando de generar advocacy y generar números y cómo el número bien estudiado puede generar un resultado como el que vamos a ver en este caso. Ahora, frente a esta realidad y esta evidencia tan contundente, definitivamente la inacción dejó de ser una opción. Y la respuesta fue la movilización social y política. La comunidad, los principales hospitales y las autoridades locales se unieron para calificar, no clarificar, sino calificar públicamente la situación como lo que era. Obviamente era algo absolutamente inaceptable. A partir de esa declaración se formó una coalición intersectorial que ya no era solo un problema de salud, sino que era un desafío para la ciudad con responsabilidades claras. Y también, también lo era para todos los actores involucrados. Este compromiso se materializó en un cronograma de acciones público y detallado por código postal. Y lo más relevante de esto es que definitivamente dejó de ser una promesa para convertirse en un plan de trabajo con plazos y fechas de entrega. Pero lo genial de este caso y lo bello en realidad fue que la respuesta que se tuvo no fue que atacaron a un solo frente. ¿Ellos qué hicieron? Bueno, agarraron y dijeron, esto lo tenemos que atacar varios frentes simultáneamente, porque ellos entendieron que la solución debía ser tan compleja como verdaderamente lo era el problema. Y así fue como diseñaron toda una estrategia que se basó en 4 pilares, vamos a hablarlo así. Por una parte, el aire. No bastaba con medirlo, también se tenía que controlar. Otra parte, la vivienda. Crearon equipos para reparar el moho y eliminar el plomo yendo a la causa raíz dentro de cada hogar. Por otra parte, el acceso. El acceso en cuanto al transporte. Se derribaron un montón de barreras de transporte y los horarios rígidos. Y en cuanto a la salud, pues bueno, ellos atacaron el problema, cerraron círculos en realidad, cerraron círculos asegurando los inhaladores y también crucialmente educando a las familias enteras del adecuado uso de estos inhaladores. Entonces, cada una de estas acciones o cada una de estas intervenciones tenía metas absolutamente definidas y también, aparte de eso, tenían recursos asignados específicos y sobre todo un responsable. Y este responsable estaba muy claro en qué era lo que tenía y qué tenía que hacer. Y lo más fascinante fue que nada se dejó al azar. Todo fue absolutamente controlado. Y pues bueno, esta gestión
esta gestión y la rendición de cuentas fue extraordinaria porque esto permitió garantizar que no solamente fuese esto un esfuerzo inicial y se perdiera en el camino, sino que implementaron también un sistema muy robusto de rendición de cuentas. ¿Qué hicieron? Se midieron indicadores claves en cada código postal y se intervino antes, durante y también después. Crearon algo fundamental y fue un tablero de control público que yo ojalá pudiéramos hacer esto en un montón de países en el mundo. Se establecieron estos tableros de control público donde cualquiera podía ver los avances trimestrales en línea. Se basaron en la idea de cómo la transparencia genera confianza. Y eso es yo creo que eso es una máxima. Y también esto, por supuesto, acelera los resultados. Y yo creo que yo aquí para mi interior, creo que esto, y ojalá pudiera estar en vivo con ustedes para poder compartir esto, esta percepción que yo tengo, esta transparencia genera confianza y acelera resultados, yo creo que es porque a su vez también genera un compromiso enorme entre la gente que está gestionando, ¿no? Y pues bueno, todo este sistema permitió hacer ajustes sobre la marcha y también aprender y redirigir y reorganizar resultados. Ya se me está acabando el tiempo, pensé que me iba a tomar menos tiempo del que me está tomando, pero pues tengo que ir ya muy rápido, me faltan solamente 3 minutos para concluir. Eh, ¿Qué nos dejó este caso? Nos dejó un modelo de referencia al que todos podemos ir y buscar y estudiar a mayor profundidad. Como les digo, si ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes quieren compartir conmigo cualquier observación, estoy a su disposición. Y solamente ya para concluir, yo los invito a hacerse esta pregunta. ¿Qué haría usted en los próximos 90 días para comenzar a abordar los determinantes sociales en su ámbito de influencia? Y adicionalmente a eso, como conclusión general, uno de los estudios revela que solamente el 1% de el sistema de salud impacta realmente en la salud, es decir, que el resto son todos los determinantes sociales y eso es mucha cosa. O sea, que quizás nuestros programas para generar una mayor salud y una mejor salud no necesariamente está en atacar el problema de salud solamente, sino cuáles son esas causas o ir moviendo algún determinante social que impacte finalmente en la salud. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por haberme escuchado, se han llegado hasta acá. De nuevo, mi nombre es Migdalia Denis, soy directora de Latin Health Leaders y también soy directora de la región o para la región latinoamericana en GAP y miembro del board de GAP. Muchísimas gracias GAP, Víctor, Tonya, Stephanie y todo el equipo de GAP por brindarme esta oportunidad de estar acá con ustedes. Gracias y hasta la próxima.